de la gasfitería de Pavco Wavin. Mi nombre es Sweet Calle, soy del departamento de marketing. Y esta tarde, este día, le traemos a ustedes el curso Costos y Presupuestos para Instalaciones Eléctricas. Hoy es 20 de junio del 2022, es la primera clase de este curso virtual certificado que estamos empezando. Y primero y como siempre, las gracias a todos ustedes. Por ustedes es que trabajamos arduamente en preparar esta clase de cursos. Es por ustedes que los profesores del equipo técnico se esfuerzan tanto para poder darles siempre contenido de calidad y sobre todo que les pueda ayudar a mejorar cada día en su trabajo. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar. Ahí estamos recibiendo. Ya se ve tu pantalla. ¿Me confirmas, sí? Sí, ya se ve, nos confirman los demás, por favor, que se vea la pantalla del profesor. Ahí ocultas eso nada más, Jaime, para que todo se vea bien. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen. Recuerden que entre nosotros y ustedes que están en el chat hay unos casi 10 segundos de retraso. Es por ello que... Perfecto, ya se ve, Jaime. Sí. Bien, muy buenas tardes, ya muy buenas noches en todo caso, pues son más de las 6. Primeramente, darles las gracias por estar unidos vía Zoom, vía las redes, para poder, digamos, aprender un poco más de este tema que es poder presupuestar adecuadamente una instalación eléctrica, un diseño eléctrico. Si bien es cierto, en nuestro país no existe un manual específico para realizar metrados, hemos tratado de conseguir analizar algunos textos que hay disponibles, ¿no? En los libros de ingeniería eléctrica, y hemos podido sacar un extracto que espero que les vaya a ser de utilidad. Las clases van a ser divididas en dos partes. La primera parte que vamos a ver el día de hoy se va a realizar netamente como análisis de todos los elementos que componen un metrado. Vamos a tocar distintos temas que son interesantes e importantes a la vez, que debemos de tomar en cuenta a la hora de presupuestar o realizar un metrado, como lo vuelvo a repetir, para una instalación eléctrica. La segunda clase, que es el día de mañana, vamos a ver netamente lectura de plano. Vamos por AutoCAD, bueno, yo misma se lo voy a presentar. Vamos a poder analizar una vivienda de 2 pisos, ¿no? Para ver cómo es la subdivisión, cómo va ingresando la energía eléctrica desde la cometida, el tablero general, los subtableros, las instalaciones de tomacorrientes, luminarias, equipos especiales, etc. Entonces nos vamos a centrar prácticamente en la lectura, ¿no? Y vamos a hacer algunos formatos de qué se necesita o cómo debemos nosotros hacer un adecuado metrado, ¿no? Entonces vamos a ver esta primera parte que se ha preparado y espero que estén muy atentos, porque para esta clase no hay tanta imagen, no hay tanta figurita, ¿no? Vamos a entrar directamente a la médula de lo que se refiere al curso. Vamos a ver 2 capítulos en esta presentación. Netamente a lo que se trata o al tema de instalaciones eléctricas residenciales. No vamos a ver instalaciones eléctricas de empresas o grandes proyectos, ¿no? Vamos a ver una casa, para este tipo, una casa de aproximadamente 2 a 3 pisos, ¿no? Pero ya un proyecto como tal ya implica varios factores que debemos de analizar. El hecho de presupuestar una vivienda o un edificio, ¿no? Implica muchas partidas, muchas cosas que debemos nosotros de considerar, ¿no? El problema de no considerar estos elementos es que el presupuesto que nosotros realicemos pues sea deficiente y al final se termine perdiendo dinero, ¿no? Y la idea es, si vamos a hacer un trabajo,
¿no? Que el trabajo sea correctamente remunerado de acuerdo a los costos que existen en el mercado. Dentro de las cosas que nosotros debemos de analizar primeramente es la normatividad, ¿no? La normatividad, el Código Nacional de Electricidad, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en sus estatutos, nos van a dar algunas determinaciones o algunas normas que nos ayuden a poder tener el concepto claro de qué tipo de materiales vamos a utilizar en nuestro proyecto. Para ponerles un ejemplo, si vamos a considerar los conductores o los cables eléctricos, tenemos que saber mínimamente qué colores el Código Nacional de Electricidad nos va a hacer referencia, ¿no? Para que al momento de nosotros escoger o solicitar el material, digamos cuántos rollos de conductores en color negro, cuántos en color rojo, en verde, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber la normatividad y qué nos pide para un proceso constructivo, qué nos pide el Código Nacional de Electricidad, en nuestro país, por supuesto. Bueno, estos son los colores que están dentro de normatividad. Quizás en otros países puede variar en algunos aspectos, pero en nuestro país, dentro de nuestra normalidad, está caracterizado por estos colores como ustedes van a determinar. Una obra o un proyecto puede ser, en la mayoría de los casos, en redes trifásicas, ¿no? Pero también pueden haber en redes monofásicas. Entonces también se considera. El cableado de ramales y circuitos, ¿no? Debemos nosotros tener en consideración estos elementos. Los ramales y circuitos nos van a determinar o nos van a llevar a los tipos de elementos que tenemos dentro de todos nuestros circuitos en general, ¿no? Como el circuito de iluminaciones, los circuitos de fuerza y circuitos especiales, ¿no? Son elementos que dentro de nuestra valorización vamos a tener que nosotros considerar, ¿no? La iluminación, fuerza, equipos especiales, equipos de toma corrientes, etc. Otra de las cosas que debemos nosotros de tomar en consideración son las unidades con las cuales nosotros vamos a presupuestar nuestro proyecto, ¿no? Pueden ser unidades de puntos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos o tenemos distintos tomas o distintos tomas o luminarias que debemos de considerar dentro del trabajo que vamos a realizar, ¿no? Podemos considerar como puntos, ¿no? O como metros lineales, etc. Estos elementos deben estar dentro de nuestro plan de cotización que vamos a presentar al cliente. Durante el proyecto de construcción se debe tener en cuenta las normas, como ya le hemos dicho. Las normas técnicas, para más o menos englobar la idea, son normas que son consideradas como especificaciones. Estas normas van a establecer requisitos, ¿no? Para que nosotros podamos realizar una cotización adecuada. Dentro del Código Nacional de Electricidad hay una parte de la normatividad que nos da puntos específicos sobre metrados. En la parte final les voy a dar el nombre de el número de este código para poder nosotros ingresar y poder tener una idea de qué elementos se considera para realizar una correcta, digamos, un correcto metrado. Dentro de las normatividades que se ve para estos elementos es la norma técnica, la EM010, ¿no? Que nos habla sobre instalaciones eléctricas de interiores. También vamos a ver la EM020, que trata sobre instalaciones en el tema de comunicación. Estas partes de las normas nos van a dar una idea bastante clara y bastante precisa de qué elementos debemos de considerar. Cuando nosotros hacemos nuestra
cotización debemos de tener en cuenta con qué tipo de tensión vamos a trabajar, ¿no? Existen tensiones en alta y tensiones en baja. Por lo general se trabaja en baja tensión, pero puede darse casos de que se pueda trabajar en alta tensión. Entonces, estos elementos se debe de considerar en el momento de colocar los puntos en nuestra cotización. La clasificación de la mano de obra. Debemos de considerar qué tipo de mano de obra va a intervenir en nuestro proyecto, ¿no? Tenemos las manos de obra directa y la mano de obra indirecta, ¿no? ¿Qué es la mano de obra directa? Es todo aquello que comprende, ¿no? Lo que interviene a la misma o al mismo profesional, ¿no? Como pueden ser electricistas, albañiles para los elementos de albañilería simple, ¿no? Ayudantes, ingenieros, arquitectos, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales nosotros vamos a considerar que vamos a contratar dentro de nuestro proyecto o para nuestro proyecto, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un proyecto o agarramos una obra, ¿no? No solamente lo va a hacer una persona, ¿no? Es un grupo, es un equipo de profesionales que van a intervenir directamente en este proyecto. Entonces, cada uno va a tener un costo distinto, ¿no? Un peón no va a cobrar lo mismo que un maestro o que un técnico especialista o que un ingeniero. Entonces, debemos de saber qué tipo de profesionales vamos a contratar y valorar, ¿no? Saber cuánto nos va a costar estos tipos de profesionales. También tenemos lo que significa lo que nosotros determinaríamos como la mano de obra indirecta, ¿no? Esto es relacionado a las labores administrativas, ¿no? A lo que es la logística, a lo que es lo comercial. Entonces, esta mano de obra indirecta está también inmersa dentro de la valorización que nosotros vamos a realizar, ¿no? Entonces, como ya saben, mano de obra indirecta y la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Dos elementos claves que también debemos de considerar. Como ya les dije, ¿no? El tipo de mano de obra, nosotros vamos a tener que especificar claramente, ¿no? Dentro de los tipos de manos de obra, existe pues la mano de obra calificada, la semicalificada y la no calificada, ¿no? La calificada son los ingenieros, los técnicos, los arquitectos que van a intervenir dentro del proyecto. La mano de obra semicalificada son los trabajadores que desempeñan actividades, ¿no? Para lo cual, digamos, poniéndole un ejemplo, contratar a un maestro albañil para el tema de tarrajeros, ¿no? Porque se va a picar, muchas veces se pican paredes, se excavan zanjas, ¿no? Y para eso vamos a necesitar a un maestro, ¿no? Y su adjunto, que podría ser, digamos, un operario, un oficial o un peón, ¿no? También está dentro de la consideración. Y la mano de obra no calificada, que son generalmente las personas que van a estar, los jornaleros, los ayudantes, ¿no? La gente que se va a dedicar de poder transportar, mover o ayudar a algún especialista. El rendimiento, ¿no? Otra de las cosas que vamos a tener que considerar bastante son los rendimientos de mano de obra, ¿no? El rendimiento de mano de obra va a depender del tipo de especialista que interviene en el proyecto, ¿no? El consumo de mano de obra, ¿no? O se considera como la cantidad de recursos en hora hombre, ¿no? Entonces, esto es también parte de las consideraciones que debemos de tener. Pueden existir muchos factores que puedan influir en el rendimiento de la mano de obra, ¿no? Algunas de las cuales que podemos agregar en todo caso sería la calidad de la mano de obra, ¿no? Es una consideración, ¿no?
las condiciones climatológicas, la obra o el proyecto puede estar ubicado en una zona, digamos, de Puno, para ponerles un ejemplo, ¿no? Un Puno puede llegar, en algunos casos, hasta 1 grado de temperatura, ¿no? Y en máximo puede llegar, digamos, no sé, a 15, 20, pero si nos vamos a la zona norte, ¿no? En Piura, Tumbes, Chiclayo, ¿no? Podemos tener temperaturas hasta 40 grados centígrados. Entonces, estos elementos también se consideran dentro de las cotizaciones que nosotros podemos presentar. Condiciones de contratación. Saber cómo o qué tipo de contratación vamos a tener con estos personales, ¿no? Esas puede ser, digamos, ponerlos en planilla, ¿no? Ponerlos en planilla para determinada labor, ¿no? O solamente pagar por recibo por honorarios. Entonces, son elementos que también se consideran. Costos unitarios, ¿no? Los costos unitarios, dentro de los costos unitarios podemos tener costos directos y los costos indirectos. Dentro de los costos indirectos, en los costos unitarios vamos a tener los materiales que vamos a emplear en el proyecto, los equipos, ¿no? Pueden ser equipos de medición, herramientas, ¿no? Que se consideren para el proyecto, la mano de obra, ¿no? Ya hemos visto los tipos de mano de obra, y el transporte, ¿no? El transporte también es un elemento que muchas veces no se considera. ¿Por qué el transporte? Porque el proyecto puede estar cercano a tu lugar de confort, ¿no? Digamos, si tú resides en Lima y tu proyecto está dentro de Lima, entonces estás dentro de una zona, digamos, de movilización. Tus trabajadores se van a movilizar muy rápidamente a la obra. Pero si el proyecto que tú has tomado está fuera de Lima, digamos que está en Cusco, en Trujillo o en otro departamento, entonces vas a tener que considerar la movilización hacia esa zona y al personal que vas a poder llevar, porque por lo general cuando se dan estos tipos de obras o proyectos fuera de tu lugar de residencia, generalmente se llevan profesionales claves, ¿no? Que por lo general trabajan contigo, ¿no? O que son conocidos. Y el personal más operativo se contrata en la zona donde se ubica el proyecto. Entonces, esos elementos se toman mucho en consideración. Por eso es importante saber en qué lugar o en qué zona está ubicado el proyecto. Costos indirectos y utilidades, ¿no? Los costos administrativos, lo que corresponde movilizarnos, lo que corresponde el hacer los trámites, las llamadas telefónicas, el ir y ver el proyecto, el metrar el proyecto, ¿no? Todos estos elementos, como los gastos, digamos, de útiles, ¿no? Estos son gastos administrativos. También se debe de considerar la utilidad, ¿no? Este elemento de utilidad casi nadie lo considera, pero también está inmerso dentro de esta partida, la utilidad, ¿no? Y algunos imprevistos, uno no sabe qué es lo que puede ocurrir en todo el proceso, ¿no? De ejecución de la obra. Pueden haber imprevistos, por ejemplo, puede haber huelga y el personal no puede trasladarse al punto de obra, ¿no? O puede haber de repente algún accidente en la cual se paralice la obra, ¿no? Entonces, estos elementos también son considerados, ¿no? Dentro de los costos directos, que como justamente acabamos de ver, están los costos de los materiales, ya hemos visto, los costos de equipos y herramientas, ¿no? Los costos de los materiales van a depender del tipo de material que se ha considerado en la especificación técnica, ¿no? Si dentro de la especificación hay un tipo de material que se va a utilizar que, digamos, no es de venta nacional, sino es de venta internacional, o sea, tengo que mandar, digamos, una cotización, no sé, a Ecuador, a Bolivia o Argentina, ¿no? Entonces, todos estos elementos también se deben de considerar en qué tiempo va a llegar ese material, ¿no? Porque si está dentro de la especificación,
ya lo único que nos queda es cumplir lo que está establecido. Los costos unitarios de equipos y herramientas. Las herramientas y los equipos se desgastan, ¿no? Esto se tiene que considerar, ¿no? Por ejemplo, los equipos que son equipos especiales como el megómetro, las pinzas amperimétricas, hay algunos otros equipos especiales que son equipos de prueba, ¿no? Por lo general son equipos sensibles y son equipos delicados, ¿no? Que hay que trasladarlos y estos equipos se desgastan en el mismo fragor del trabajo. Entonces, también se considera una partida para estos elementos. Y de igual forma, las herramientas, ¿no? Todas las herramientas que se utilizan, desde la comba, el pico, la lampa, la barreta, el cincel, la punta, ¿no? La tijera cortatubos, los desarmadores, etcétera, etcétera. Todos estos elementos también son considerados. El costo unitario de mano de obra, ¿no? El costo unitario de mano de obra es también parte de lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Como ya les dije en un inicio, que las manos de obra va a depender del tipo de profesional o del tipo de persona que realice determinada función, ¿no? Entonces debemos de considerar todos estos tipos de profesionales que están inmersos para poder saber determinadamente qué trabajos específicos están realizando cada uno, ¿no? En el costo de transporte va a depender. Si, por ejemplo, es un trabajo en la cual recibirá todos sus honorarios, ¿no? De acuerdo a ley, bueno, no corresponde, porque ese trabajador va a tener que transportarse por sus mismos medios, ¿no? Si es de repente un pago por honorarios profesionales, de igual forma, porque ahí dentro de esos recibos por honorarios están incluidos no solamente su pago, sino algunos elementos como es el costo de transporte. Pero si tú determinas que este personal es un personal clave en el cual hay que transportarlo, ¿no? Digamos, es un personal que va a ser el metrado, ¿no? Que netamente no está realizando el trabajo porque todavía no se ejecuta la obra, ¿no? Pero igual se tiene que movilizar para poder hacer el metrado, para saber en cuánto está valorizado este proyecto, ¿no? O los elementos que intervienen en este proyecto para hacer un adecuado metrado. Entonces, todos estos elementos también están incluidos, ¿no? Los costos indirectos para este caso, uno de ellos es la utilidad, ¿no? La utilidad es el monto o es el porcentaje, que por lo general puede ser de un 10% del total, ¿no? Que viene a ser la utilidad neta de la empresa, ¿no? Del profesional o del contratista, ¿no? Ellos deben de tener un margen de utilidad, ¿no? Que corresponda para el proyecto o para el tipo de obra que está realizando. ¿No? Bueno, precio unitario también, ¿no? Dentro del precio unitario, ¿no? Tenemos algunos valores. Base de datos completo y actual de los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y transporte, ¿no? Todos estos elementos se van a asociar en un solo costo que vendría a ser el precio unitario, ¿no? También obtener detalles. ¿Qué necesitamos para elaborar un adecuado proyecto? Detalles específicos del lugar y la obra, ¿no? Muchas veces dentro del proyecto vamos a exigir, en todo caso, porque es parte de los planos que corresponde, es el lugar de ubicación o el plano de ubicación, ¿no? En ello vamos a determinar en qué zona, cuáles son los colindantes del proyecto que vamos a realizar. Ventajas del cálculo de precios unitarios de instalaciones eléctricas residenciales, ¿no? En una instalación eléctrica residencial se puede describir cada trabajo que se realiza y descomponerlo como unidades, ¿no? ¿Qué más? Describe el precio unitario de cada unidad de instalación. Abarca todos los gastos relacionados con las instalaciones eléctricas. Mejora la eficiencia del servicio.
Satisfacción para el contratista, ya que la propuesta que se realizará está claramente detallado de lo o de cómo se debe de hacer, ¿no? De existir controversias, la oferta establecida son aplicables a ley. Entonces, todos estos elementos, ¿no?, que nos da la ventaja de cálculo de precios unitarios en instalaciones eléctricas son importantes, ¿no?, para poder determinar las reglas claras de esta cotización que nosotros vamos a presentar, ¿no? Hay algunos elementos que se necesitan saber, que se necesitan determinar antes de elaborar un presupuesto. Aquí vamos un poquito a poder, en la descripción y análisis de costos unitarios, vamos a poder detallar en los elementos que ya hemos visto. La idea es tener una idea un poco más clara de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cuando nosotros vemos, ¿no?, la descripción y análisis de costos unitarios, ¿no?, vamos a ver algunos tipos de unidades, ¿no? ¿A qué nos referimos, ¿no? Para globalizar todo esto, dentro de ellos estamos viendo el tema de materiales, ¿no?, el tema de herramientas, ¿no? Ojo que las herramientas no es lo mismo que equipo. Las herramientas son, como su mismo nombre lo indica, herramientas de uso manual, ¿no? Todo lo que es manual, ¿no?, y lo que no es especificado, no son herramientas especiales, ¿no? Entonces, las herramientas pueden ser desde combas, barretas, pico, lampa, y algunos otros elementos, ¿no?, como desarmadores, alicates de punta, alicate plano, etcétera, ¿no? Estas herramientas se especifican como tal, ¿no? Los equipos ya son equipos más sensibles, ¿no?, que también intervienen dentro de esta unidad de instalación, ¿no?, o descripción de instalación. La mano de obra y el transporte, que ya vimos anteriormente. Cuando nosotros vemos los elementos de mando y control, por ejemplo, ¿no?, a la hora de elaborar un presupuesto, siempre debemos nosotros de tener en cuenta detalles, ¿no?, de la forma como debemos de hacer nuestra descripción, ¿no? Nosotros debemos tener primeramente codificar. Dentro del plano, nosotros debemos subdividir partidas, ¿no? Y dentro de estas partidas nosotros debemos de codificar para tener un orden, ¿no?, y colocar todos los elementos que comprenden el proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una descripción, ¿no?, de una parte de lo que se va a realizar en este proyecto, ¿no? ¿Cómo vendrían a ser, por ejemplo, interruptores, interruptor de conmutación, los dimers, sensores, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que van a ser instalados dentro de este proyecto, ¿no?, tienen que estar codificados y tienen que estar marcados, porque todo esto, cada elemento que nosotros instalemos, tiene que ser cuantificado, ¿no?, tiene que ser costeado, ¿no?, para luego ser cobrado. Entonces, este es, digamos, un ejemplo de cómo nosotros debemos, ¿no?, de codificar la descripción de los equipos a instalar. Aquí tenemos otro que vendría a ser el tema de las luminarias, ¿no? La anterior era, por ejemplo, estamos hablando de elementos de mando y control, ¿no?, para iluminación. En luminarias, por ejemplo, podemos también tener un código específico para cada uno de los elementos o de los equipos, ¿no?, como son, por ejemplo, lámparas simples, lámparas armables. Es más, cuando nosotros, digamos, hagamos las instalaciones de equipos, de luminarias, debemos de considerar qué tipo de luminarias van a ser instaladas, ¿no? No es lo mismo instalar una lámpara LED o una bombilla en LED que instalar, pues, un equipo especial que contengan 8, 10 focos LED, ¿no? O armar incluso la luminaria, porque hay luminarias que se suelen armar, son equipos especiales que se compran, ¿no? Que hay que armarlas, ¿no?, pieza por pieza, ¿no? Y esto toma tiempo, ¿no? No se puede cobrar lo mismo
que un foco LED, ¿no? O un foco incandescente en todo caso, ¿no? Tienen diferentes tipos de coste, pero se deben de describir. Y cada uno debe estar con un precio, ¿no? Ahora, ¿de dónde sabemos qué tipo de equipos van a intervenir? Eso lo vamos a ver en la descripción dentro de los planos, ¿no? En la especificación técnica. Ahí se van a tener que detallar qué equipos van a intervenir dentro de esta instalación. Ahora, hay un elemento que se le llama vicio oculto. Quiere decir que dentro de tu presupuesto o dentro de la especificación de la instalación están descritos, por ejemplo, colocar un foco central en un cuarto. Pero en el transcurso del armado del proyecto, ¿no? El dueño cambia, ¿no? Dice que ya no va a ser un foco, sino va a ser un equipo especial, ¿no? Entonces, estos elementos van a ir y se van a costear, ¿no? El armado de este equipo especial que el cliente ha determinado también tiene un costo adicional. O sea, no puede estar incluido dentro de la cotización primaria que se ha presentado porque es, digamos, de última hora se presentan estos cambios. Entonces, a estos cambios también se tienen que analizar primeramente y luego hacerle una cotización adicional, ¿no? Algunos lo llaman los adicionales, ¿no? Los adicionales o una partida de adicionales, ahí deberían estar considerados estos elementos. En algunas obras o en algunos proyectos, incluso cuando, por ejemplo, para ponerles un ejemplo en obras civiles, en algunos proyectos el agua, ¿no? que se utiliza para las mezclas, para los concretos, no se encuentran muy fácilmente, sino que están, digamos, a una distancia determinada, ¿no? El punto de toma de agua está a 100 metros. Entonces, el simple hecho de traer de esos 100 metros hasta la obra, ¿no? Ya equivale a un adicional, ¿no? En obras civiles se considera como un adicional, ¿no? Se mide, ¿no? Esto es medible. ¿Qué quiere decir que es medible? Entonces, yo tengo que tomar el tiempo, cuánto me demora mi peón ir hasta ese punto, ¿no? Luego regresar con mis dos baldes, ¿no? Considerar el balde, ¿no? En cuánto tiempo me va a durar ese balde, puede ser que en 3 viajes ya esté roto el balde. Entonces, estos elementos se consideran y se ponen en el adicional, ¿no? Yo muchas veces en obra he visto esto y he cotizado, ¿no? Y al final, pues, eso ha sido reconocido y pagado, ¿no? Pero también estos elementos se tienen que tomar en cuenta. Los sistemas de fuerza, de igual forma, ¿no? Se codifica, ¿no? Y se coloca dentro de la descripción, ¿no? En el cual vamos a tener que hacer la cotización. Sistemas especiales, ¿no? Tenemos sistemas especiales dentro de nuestro proyecto, ¿no? Que vamos a tener que hacer las conexiones, ¿no? Por ejemplo, para la bomba de agua, tenemos que colocar el punto eléctrico para el funcionamiento de ella, ¿no? Son circuitos especiales que se va a tener que derivar para que para que se pueda trabajar o puedan funcionar estos equipos, ¿no? Bombas sanitarias, calentadores eléctricos, ¿no? Calentadores ambientales, todos estos elementos son circuitos adicionales, ¿no? Que no están inmersos dentro de un circuito determinado, ¿no? Un tablero general o un subtablero pueden tener múltiples circuitos, ¿no? Múltiples circuitos. Los tableros, como ya les dije, no necesariamente es uno, ¿no? Pueden haber un tablero general y los demás subtableros. Cada uno de estos tableros, de acuerdo a la complejidad, también se tienen que estar detallando dentro de la descripción. Uy, se me pasó, ya. Ya, ¿dónde me quedé? Se me movió Se me movió, a ver. Ya. Bueno, otro de los ítems o de los códigos que debemos nosotros de tener en cuenta son los sistemas de protección eléctrica, ¿no? Como ustedes hasta el momento habrán visto,
no es solamente colocar un simple tablero, algunos llaves termomagnéticas o cobrar por puntos, ¿no? Muchas veces en el transcurso de los años de experiencia que he tenido, por lo general cuando se hablaba de una cotización, a no ser que sea una cotización pues ya más como cotizar un edificio, ¿no? O de una licitación, ¿no? Siempre se considera puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos son? Son 20 puntos, ya, bueno, 20 puntos. ¿Cuántos metros lineales de picada? Ya, tantos metros lineales de picada. Ya, listo. Y así someramente se hacía la cotización, pero no se consideraban muchos factores, ¿no? En lo personal, hace muchos años cuando me inicié en el tema de la construcción, tuve la oportunidad de poder hacer una cotización de una casa de 3 pisos, ¿no? Se me mandó a hacer un presupuesto, ¿no? A todo costo, ¿no? A todo costo implica que no solamente es mano de obra, sino es el equipo, ¿no? Con las especificaciones que ya me habían entregado inicialmente. Entonces, para hacer mi primer trabajo, bueno, tuve que pagar derecho de piso porque al final salí perdiendo. Entonces, la idea de estos temas es que no pierdas, ¿no? La idea de estos tipos de análisis es para nosotros considerar algunos elementos que hasta el momento no lo habíamos considerado, ¿no? Y esto está estipulado en la norma, o sea que hay dentro del reglamento o del Código Nacional de Electricidad y sus derivados, nos dan elementos de protección para poder nosotros realizar estos cobros que están normalizados. No es que se me sale la idea de la cabeza y lo pongo. ¿No? Esto ya está. ¿No? Esto tiene un porqué de cada uno de estas descripciones. ¿No? Entonces, nuevamente yendo a lo que estamos viendo, ¿no? a la descripción de los artículos. Para este tema o para este renglón del sistema de protección eléctrica, debemos de colocar, ¿no? Tableros, subtableros, ¿no? Y incluso hay elementos o hay puntos o acometidas, ¿no? En las cuales se van a dejar tableros no instalados, o sea, tableros abiertos, en las cuales no va a haber ningún tipo de interruptor, ¿no? En este tablero, ¿no? Son subtableros que podrían quedar como que a futuro, ¿no? Para ampliaciones futuras, ¿no? Pero aún, si este tablero solamente está en tablero metálico, sin ningún interruptor, igual está dentro de las consideraciones de la cotización. Instalaciones complementarias, ¿no? Dentro de las instalaciones complementarias ahí ya tenemos incluidos los temas de los tipos de conductores, ¿no? De acuerdo al diseño, de acuerdo a la especificación, vamos a tener distintos tipos de conductores, ¿no? Desde 6 milímetros hasta 18. Bueno, 18 ya no se utiliza, 14 tampoco. Lo mínimo que hoy en día la norma nos exige de 2.5 milímetros, ¿no? Y otra cosa que debemos de considerar a la hora de cotizar es de que las luminarias, ¿no? Ya van con un tercer cable, ¿no? Que es el cable a tierra, ¿no? Para tomacorrientes el conductor mínimo ya no es de 2.5 incluso, ¿no? Ya se considera de 4 milímetros para todas las tomas. Solamente aún se sigue utilizando 2.5 milímetros para luminarias. Entonces, estos elementos se tienen que considerar y tomar en cuenta, ¿no? Otra de las cosas que debemos de considerar, como les vuelvo a repetir en el tema de luminarias, es el tercer cable a tierra, ¿no? Porque, como ya les dije en un inicio, hay equipos especiales que van a determinar que tengamos estos equipos especiales, ¿no? Hoy en día ya hay luminarias, ¿no? Con punto a tierra, ¿no? Cada año que va transcurriendo se va sofisticando, ¿no? El tema de la iluminación. Incluso la domótica es parte ya de los circuitos que se suelen instalar en vivienda, ¿no? Ya no necesita ser un edificio para tener estos tipos o este tipo de tecnología, ¿no? Sino ya una casa tradicional puede estar inmersa en esta tecnología que es la domótica, ¿no? Hay algunos espacios o ambientes, ¿no? Que
se instalan los llamados dimmer o dimmer, ¿no? Estos dimmer que sirven precisamente para bajar la intensidad de la iluminación en algunos ambientes de la vivienda, ¿no? Como pueden ser salas, salas de estar, salas de espera, salas principales, etcétera, ¿no? Entonces, también es considerado, ¿no? Y tiene un costo especial en instalar estos elementos. Sistemas de seguridad, ¿no? Ya, si ustedes se van a dar cuenta, ya las viviendas tienen sistemas de seguridad. Antiguamente los sistemas de seguridad solamente eran instalados en empresas, en fábricas, ¿no? En garitas, etcétera, ¿no? Pero hoy en día toda vivienda ya tiene un sistema de seguridad, sistema de monitoreo, etcétera, ¿no? Entonces debemos de considerar también estos elementos, ¿no? En qué punto de la vivienda se va a tener que colocar estos elementos de seguridad. Y eso equivale, digamos, a un tipo de circuito especial, ¿no? A un tipo de circuito especial que está considerado dentro del reglamento. Hay que instalar ductería, hay que instalar el cableado eléctrico, ¿no? Y dejar el punto precisamente para su posterior instalación de las cámaras de seguridad. Entonces, estos elementos también deben ser considerados y deben ser colocados en la descripción con su respectivo código, ¿no? Valorización de las unidades de instalación, ¿no? El costo, ¿no? El costo de una unidad de instalación se compone de costos directos, ¿no? Y costos indirectos, ¿no? Tenemos estos dos tipos de componentes, ¿no? Algunos factores que inciden en la unidad de instalación, ¿no? Los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? La UI, ¿qué es la UI? Es la unidad de instalación, ¿no? La UI vamos a ver bastante en todo el tema de cotización, ¿no? La unidad de instalación, como les dije en un inicio, puede ser por metros lineales, puede ser por puntos, etcétera, ¿no? Hay algunos elementos que se considera. Por ejemplo, el punto está considerado dentro de las cotizaciones que el reglamento o el Código Nacional de Electricidad te especifica, ¿no? Entonces está especificado ese valor, ¿no? El costo de herramienta y equipo, ¿no? Para tener una idea de cómo estos equipos se van desgastando, ¿no? En el transcurso de una obra, porque un proyecto puede durar 2 meses, 3 meses, un año, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proyecto, y en este tiempo se puede depreciar los equipos, ¿no? Pueden sufrir algunos elementos, caídas, no contemplados, ¿no? Que van a tener que hacer que reemplacemos esos equipos, ¿no? He visto en muchos proyectos, por ejemplo, al inicio del proyecto se adquieren máquinas como estos martillos estos martillos vibradores, ¿no? Estos grandes que lo vende Bosch, DeWalt, etcétera, que suelen malograrse, ¿no? Por algunos malos usos, quizás, ¿no? No necesariamente por la marca, ¿no? Sino por mal uso. Y esto lo tiene que asumir la empresa, porque el trabajador no lo asume, ¿no? Esto lo asume la empresa, ¿no? El contratista, ¿no? Y esto también hay que estimar, ¿no? O hay que tener algún costo de contingencia que debemos también de cuantificar, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Que la depreciación es igual al costo sobre la vida útil de las herramientas, ¿no? Y cuando analizamos el valor residual de estas herramientas, tendremos que el costo horario por depreciación es igual al costo menos el valor residual sobre la vida útil de las herramientas. Entonces, son algunos elementos que se tienen que conocer, ¿no? Y se tienen que tener en cuenta, ¿no? Se tienen que tener en cuenta para poder tener un valor referencial a de cómo vamos a cobrar, ¿no? Y qué elementos considerar
para colocar en el ítem de costos de herramientas, ¿no? El tipo de depreciación. Bueno, el costo de la herramienta, como le dije en un inicio, va a determinar de acuerdo al tipo de herramienta, ¿no? De acuerdo al tipo de equipo. Si, por ejemplo, es una demolición o una remodelación, ¿no? En las cuales vamos a tener que picar paredes, tumbar muros, porque se tiene que remodelar el ambiente y volver a instalar los puntos eléctricos, ¿no? Entonces, tenemos que considerar equipos especiales, ¿no? Y todos estos equipos especiales se tienen que cuantificar, ¿no? Y colocar en una tabla parecida a la que se está colocando aquí, ¿no? Incluso el, el costo de traerlo, ¿no? O de operación del equipo. Si estamos hablando de un rotomartillo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de adquirir este equipo no lo puedo traer en un bus o en un auto. ¿No? De repente voy a tener que contratar un taxi, ¿no? No sé, ¿no? O de repente en una unidad particular, ¿no? En una camioneta o algo, ¿no? Incluso se debe de considerar qué nos equivale el poder traer de un punto A un punto B o a la zona de obra, ¿no? Esto también se tiene que cuantificar. En algunos casos, no necesariamente se va a tener que comprar las herramientas necesarias para el desarrollo de la labor. Se va a tener que alquilar, ¿no? Hoy en día, pues, existen dentro de los grandes centros comerciales que se dedican a la venta de herramientas y equipos especiales, el alquiler, ¿no? Tenemos que cuantificar, ¿no? Qué tan cómodo nos resulta el comprar un equipo o una maquinaria o alquilar, ¿no? Si, por ejemplo, es una obra que va a durar 3 meses o 4 meses, quizás lo más saludable, si el equipo es muy caro, sea alquilarlo, ¿no? Pero si es un proyecto en la cual se va a demorar bastante tiempo, digamos entre los 7 a 1 año o quizás más, entonces sería prudente comprar el equipo, ¿no? Porque el alquiler de cualquier tipo de equipo es por día, ¿no? Considerando 8 horas, ¿no? Que es el horario de trabajo, ¿no? Algunos, por supuesto, no lo utilizan más de 8 horas, pero siempre cuando alquilas un producto te consideran como 8 horas de trabajo por día, ¿no? Si estamos hablando de que se alquila una semana, te van a considerar por 6 días, de lunes a sábado. El rendimiento de la herramienta y equipo, ¿no? Los rendimientos de los equipos van a depender de acuerdo a la calidad y marca, ¿no? Del producto o del equipo o de la herramienta. Entonces, siempre se tienen que obtener o tener a la mano, ¿no? Equipos que brinden la calidad, ¿no? Y la garantía para poder tener valores exactos cuando hagamos las mediciones de los equipos. Los costos de materiales, ¿no? Ya hemos visto que los costos de materiales son muy importantes, ¿no? Van a depender muchas veces de qué tipo de material se va a utilizar en el proyecto, ¿no? Se debe de considerar incluso las marcas, ¿no? Hoy en día existen muchas marcas, ya está más globalizado el tema de las marcas, ¿no? Siempre cuando se adquieran las marcas, ¿no? No necesariamente se va a adquirir por capricho o porque es una bonita marca, sino que esta marca cumpla la normatividad peruana, ¿no? Nosotros tenemos normatividades. Por ejemplo, si hablamos de tomacorrientes, ¿no? Existe en el Perú ya una norma que determina el tipo de tomacorriente a utilizar. Ya los enchufes no planos no se consideran para nada, ¿no? El enchufe plano, por ejemplo, es para corriente 110, que es para una corriente americana, ¿no? El tipo de corriente que nosotros utilizamos es más que todo una corriente europea, ¿no? Los europeos tienen 240,
nosotros tenemos 220, ¿no? Y esto es importante saberlo y analizarlo a la vez, ¿no? Todo equipo, toda herramienta se tendrá que tener en cuenta que cada uno de ellos debe cumplir la normativa, ¿no? Incluso sabemos que hoy en día los conductores eléctricos tienen que tener ciertas propiedades, ¿no? Como ser ignífuga, ¿no? El tema de no propagadores de llamas es un tema ya más actual, que la norma en sus últimas modificaciones ya lo tiene como que un hecho, ¿no? Ya no se aceptan conductores que no sean ignífugas, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿y qué tan importante es? Bueno, eso ya no nos corresponde analizar a nosotros, ¿no? Pero la norma te establece que los conductores tienen que tener propiedades ignífugas. Y si hablamos de los conductores, de las tuberías de PVC, tendremos que analizar qué tipo de canalización eléctrica vamos a tener, ¿no? Tenemos canalizaciones que son embutidas o empotradas dentro de concreto y tenemos otro tipo de canalizaciones que son adosadas en muros y paredes, ¿no? Dependiendo del tipo de uso, ¿no? Hay que tener esas consideraciones. Porque si tenemos que vamos a tener una instalación expuesta, ¿no? Ya de hecho que nuestro material no será de PVC, sino será metálico, ¿no? Y estos conductores metálicos pues tienen un precio bastante elevado o más elevado que una canalización de PVC, ¿no? En cuanto a lo que dice la norma sobre propiedades ignífugas, en tuberías de PVC aún se sigue utilizando, no hay ninguna disposición que impida su uso, ¿no? Aún se sigue utilizando, no hay variación en lo que ya estaba establecido anteriormente, ¿no? Lo único que sí ha habido en variaciones acerca del uso de los conductores, ¿no? Eso sí, ya está establecido y está materializado en las modificaciones, en la última modificación del Código Nacional de Electricidad. Entonces, en temas de tuberías, sigamos utilizando estas tuberías que todavía se siguen utilizando. Quizás más adelante haya algún tipo de modificación, entonces se trabajará de acuerdo a lo que mande el reglamento o su modificación del reglamento, ¿no? Entonces, cálculo de los materiales, ¿no? Es otro procedimiento que debemos de analizar. El PU corresponde al precio unitario, PU precio unitario, ¿no? Y el PCM. ¿Qué es el PCM? Es el precio básico unitario que está vigente en el mercado, ¿no? Por el porcentaje de administración. Entonces, este porcentaje en la cual, ¿no?, pretendemos recuperar los gastos que involucran las erogaciones para adquirir los materiales, ¿no? También la ganancia de las actividades que se utiliza para comercializar, ¿no?, por la venta de determinado material. La utilidad permite controlar el precio del material según el tipo de mercado y la competencia. Entonces, cuando nosotros hacemos cotizaciones, ¿no?, debemos de tener, digamos, un proveedor. Ya es importante mantener un proveedor, ¿no?, que tenga surtida los productos, ¿no? Estos elementos también hay que considerarlos dentro de la cotización. Los costos de los materiales van a variar de acuerdo a algunos aspectos, ¿no? Si el precio, por lo general sí, incluso el IVA, bueno, es el IGB, ¿no? Los fletes de transportes, ¿no? Descuentos por pronto pago o volumen de cliente preferencial. ¿Qué es esto de volumen de cliente preferencial? Muchas veces cuando nosotros adquirimos ciertos productos, si compramos al distribuidor o compramos directamente de fábrica, pues estos elementos nos van a resultar más económicos, ¿no? Y lo ideal es tener ese margen de ahorro. Entonces, esto también van a ser considerados o considerados propiamente para nosotros, en beneficio de nosotros, ¿no? Y también debemos de tener el cálculo de estos volúmenes o de estos costos ahorrados.
Descuentos por pronto pago, plazos de pago, ¿no? Hay algunos productos que cuando se adquiere, ¿no? Se adquieren porque cuando nosotros cotizamos una obra de mediana a grande volumen, ¿no? Por lo general no nos pagan todo el 100%, ¿no? Nos van a valorizar o tenemos que valorizar nosotros de acuerdo al avance que hacemos, ¿no? Por ejemplo, si nuestro presupuesto está valorizado en 1 millón de soles, ¿no? Poniendo un ejemplo, ¿no? El millón de soles no nos lo van a dar inmediatamente, ¿no? Nos van a valorizar de acuerdo al avance de la obra, ¿no? Puede ser un 20%, un 30% al inicio, ¿no? Para todo lo que significa movilizar los equipos y empezar o iniciar la obra, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no? Se va a tener que costear de acuerdo a los avances, ¿no? Pueden ser, por lo general, los avances son semanales. Entonces, semanalmente se va a tener que enviar el avance y de acuerdo a eso se va a ir depositando o pagando. O también puede ser mensual, ¿no? Puede ser semanal o mensual, ¿no? De acuerdo a cómo se ha hecho el contrato de valorización. La marca y calidad que ofrece el proveedor, ¿no? La marca es muy importante, ¿no? La marca al final te va a determinar el tipo de garantía que te va a ofrecer determinada empresa para el producto, ¿no? En este caso, para el producto que va a ofrecer el proveedor, ¿no? Asimismo, al momento de determinar el costo se pueden dar errores, claro, siempre va a ocurrir errores, ¿no? Hay errores que se suelen dar en algunos casos con frecuencia, ¿no? No considerar fletes, ¿no? Maniobras, almacenaje, ¿no? El almacenaje incluso, ¿no? Miren qué importante es ver en dónde vamos a almacenar los equipos que hemos adquirido, cables, eso no lo podemos dejar en cualquier lugar, ¿no? Son, por ser muy costosos, van a necesitar de una guardianía o que alguien las cuide y eso no es gratis, ¿no? Eso se cobra, ¿no? Y eso, si es que no se considera dentro de nuestra cotización o valorización, pues es una pérdida para nosotros, ¿no? No efectuar una investigación del mercado local, ¿no? Muchas veces vamos a presentar presupuestos muy alocados que al final están por debajo de lo que el mercado lo tiene, ¿no? Entonces, la idea es tener un costo, un precio equitativo o un precio que se ofrece ya en el mercado. Quizás con algunas salvedades, digamos, con algunas rebajas, dependiendo, ¿no? De cómo ha salido nuestro presupuesto, pero siempre tener a la par, ¿no? Lo que el mercado cobra en estos tipos de trabajo, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? El no efectuar una investigación, ¿no? Hay que estar bien leído, bien instruido e investigar el mercado local, ¿no? Interpretación equivocada de las especificaciones del material. Uy, eso sí lo he visto muchas veces, ¿no? Interpretamos mal lo que dice la especificación. Para ponerles un ejemplo, en un proyecto en la cual se pedía determinado aditivo, ¿no? Para determinada obra civil, el cliente, o el cliente no, la empresa, ¿no? que se encargaba de realizar los trabajos, compró un material que tenía la misma propiedad, ¿no? De este aditivo, del aditivo solicitado, tenía las mismas propiedades, pero no era la marca que él había ofrecido, ¿no? Entonces, la supervisión lo primero que hizo fue ponerlo en observación, ¿no? E impedir su uso de este determinado aditivo. Si bien la empresa constructora, contratista, dijo, ¿no? Que era lo mismo, que no había ningún problema, porque es como comprarse, por ejemplo, un remedio de marca y otro remedio que es genérico, ¿no? Entonces, el señor trajo un genérico, pero no trajo el de marca,
¿no? Y esto la supervisión no lo acepta, ni lo va a aceptar en la vida, ¿no? Entonces, interpretar, como le vuelvo a repetir, interpretar equivocadamente las especificaciones de los materiales solicitados es una tremenda falla, ya que esos materiales no la vas a poder instalar dentro de tu obra, por lo tanto, es un dinero muerto que lo vas a tener ahí. Entonces, el tema de interpretar adecuadamente las especificaciones de los materiales que te van a solicitar, entonces eso es muy, muy importante. Proveedores inadecuados. Uy, esto he visto bastante cuando se trata de proveedores inadecuados, ¿no? Muchas veces tenemos algunos proveedores que nos ofrecen el oro y el moro, ¿no? Y al final no nos cumplen, ¿no? Con la entrega de los productos ofrecidos. Entonces, debemos tener en cuenta, ¿no? Que el proveedor que nosotros cojamos para el determinado proyecto esté dentro de la lista de proveedores nacionales. Hay una lista, ¿no? Acá nosotros en nuestro país tenemos una lista de proveedores a nivel nacional de productos, ¿no? Porque pueden ser proveedores fantasmas que salen solamente para aprovechar la venta de determinado producto y después desaparecen, ¿no? Entonces, tiene que ser un proveedor que te cumpla, ¿no? Que tenga experiencia, ¿no? Y que tenga, pues, las garantías o que te tenga o te den las garantías del caso, ¿no? Omisión de materiales auxiliares, ¿no? Omitir algunos materiales, ¿no? Que están dentro de lo especificado o dentro de la especificación y no lo consideramos, ¿no? Errores aritméticos, ¿no? Estos errores aritméticos sí son muy fatales, ¿no? Siempre va a ser en contra del presupuesto, ¿no? Por lo general no es a favor, porque si es a favor, el primero que se va a dar cuenta va a ser el dueño, y si no se da cuenta, pues es un tema de robo ya, ¿no? Entonces, el hecho de cotizar, presupuestar y revisar reiteradamente tu cotización o tu presupuesto, pues es muy importante. No considerar el IGB como costo en construcción. Entonces el IGB está dentro o inmerso. Hoy en día la SUNAT, pues, es un ente que se ha modernizado y se ha especializado, ¿no? En que no se le escape ni un cliente, ni un deudor, ¿no? Entonces, todo está dentro de los pagos de conceptos de IGB. Entonces, las grandes obras, sobre todo cuando se trata con clientes como el Estado o empresas privadas, entonces hay que entregar facturas, ¿no? Entonces eso también tiene que estar considerado. En nuestro país es el 18%, en otros países puede variar. Entonces también son consideraciones que debemos de tomar en cuenta. El transporte, ¿no? El transporte necesario, cálculo de transporte, ¿no? Para poder considerar el cálculo del transporte, pues, es la distancia de la cual se va a adquirir el producto, ¿no? Que es un bien, una mercadería transportar, eso debemos de cuantificar. Tiempo de operación de vehículos, ¿no? Si es un taxi, bueno, se paga el costo, ¿no? Que implica el movilizar el equipo o las herramientas, ¿no? Si es, digamos, un vehículo particular, pues esto va a depender qué tiempo se utiliza, el chofer y algunos otros elementos, ¿no? Por lo general, las empresas grandes son las que cuentan ya con movilidades, ¿no? Con camionetas o van o algunos transportes, ¿no? Que tienen un chofer, ¿no? Y que se considera, pues, el pago del chofer, el combustible, el tiempo de movilización de un punto a otro punto, etcétera, ¿no? El costo de la mano de obra, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño recuadro, ¿no? De lo que es elementos del costo de mano de obra, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en dólares, pero
lo podemos poner en soles, no es un ejemplo nada más. Trabajadores en general, trabajadores de la pequeña industria, trabajadores de máquinas, trabajadores agrícolas, operarios, artesanos, etc. ¿No? Entonces, en la revista de costos y presupuestos, hay una revista, y la revista Constructivo, nos dan mayores detalles de cómo se va actualizando el costo de la mano de obra, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que puedan adquirir estos dos fascículos, ¿no? Costos y presupuestos y construcción, ¿no? La revista de construcción, ¿no? Tal como lo acabo de mencionar. Entonces, esta revista sí tiene en la parte final de toda su presentación, pues, los costos actualizados, ¿no? Los costos actualizados que debemos de tener en consideración. Adicionales, ¿no? Hay algunos adicionales, ¿no? Que debemos de considerar, ¿no? Dentro de las adicionales, si por ejemplo hay premura a la hora de elaborar o de terminar un proyecto determinado, ¿no? Tenemos que considerar horas extras, ¿no? Las horas extras son después de las 8 horas, ¿no? Y van a depender del horario, ¿no? Si es en la noche, ya tiene un horario después de las 8, si mal no me equivoco, ya es un 30%, después de las 12 ya es un 50%. Entonces, esas consideraciones también debemos de tenerlo presente, ¿no? Antigüedad del maestro, del operario que está trabajando contigo, ¿no? Un operario que lo acabas de contratar no te va a cobrar lo mismo que un operario que ya tiene muchos años de experiencia y en todo caso trabajando con la persona que está realizando el proyecto, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que hacer esas consideraciones, ¿no? Si el profesional que está trabajando con nosotros tiene título profesional, pueden ser bachiller, puede ser ya un ingeniero titulado, etcétera, ¿no? O si es un técnico, digamos, especialista de un tema específico, o es un técnico civil, ¿no? Un técnico civil ya abarca muchas más funciones, ¿no? Que un técnico especialista en alguna función determinada, como puede ser un técnico sanitario, un técnico electricista, o un técnico de muchos otros labores que puedan realizar, ¿no? El técnico civil ya es digamos, un técnico más amplio en las labores o funciones que pueda realizar. Zonas alejadas o peligrosas, ¿no? El proyecto puede estar en una zona que sea peligrosa. Por ejemplo, trabajar en el Callao no es nada fácil, ¿no? Hay que considerar algunos elementos. Por ejemplo, estás trabajando en el Callao en un proyecto y ya te ¿no? Te caen estos señores de construcción civil que dicen que son, pero no son más que mafiosos, ¿no? Y ya te están cobrando cupos. Entonces, en los cupos, ¿no? Digamos que se ha vuelto como una especie de costo adicional que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestra cotización, ¿no? Entonces, esto generalmente se da en lugares periféricos, ¿no? Como es el Callao, algunas zonas como es Coma, Los Olivos, ¿no? Zonas bastante alejadas donde digamos que no tienes la seguridad de poder trabajar tranquilamente sin que estos señores vengan y pongan sus condiciones para que puedas trabajar sin que te perjudique. Entonces, esto también se considera, ¿no? Y en algunos casos he visto que hasta consideran un 20% del presupuesto total, ¿no? Para estos elementos, por estas contingencias, ¿no? Gratificaciones y premios, ¿no? Si la obra va a durar un año, de hecho que vas a pasar por julio y por algunas festividades por el Día del Trabajador. Entonces, vas a tener que tener algunos incentivos, gratificaciones, ¿no? O premios, ¿no? Si llega julio, vas a tener que dar algún tipo de gratificación. No necesariamente la ley no te exige que sea un sueldo completo, ¿no? Pero sí te pide de que sea un porcentaje, ¿no? Porque en el Estado, por ejemplo, no sé si es un 30, 40% del sueldo total, ¿no? Pero igual, hay que considerar estos elementos, ¿no? Incentivos, ¿no? Los incentivos, por ejemplo, son
elementos que ayudan bastante a la productividad de la obra. Entonces, este es un elemento que debemos de tomar en cuenta a la vez. Los horarios nocturnos, ¿no? Justo hablábamos de trabajar, digamos, en horario fuera del horario normal de las 8 horas, ¿no? Entonces, el horario nocturno es un elemento que se tiene que considerar muchas veces por la premura del avance de la obra. Si los dueños o propietarios te apuran, por ejemplo, para la ejecución de un determinado proyecto debido a otros elementos ajenos a lo presupuestado inicialmente, entonces lo vas a tener que hacer. Claro, esto no es gratis, ¿no? Eso se va a tener que colocar dentro de los adicionales, ¿no? Pero hay que cumplir con el cliente. Si el cliente te lo pide, ¿no? Hay que ver la posibilidad de cumplir, ¿no? Claro, como le vuelvo a repetir, esto no es gratis, ¿no? Esto se tiene que cuantificar y luego cobrar también, ¿no? Porque esto es una partida adicional a lo ya presupuestado. Entonces, esto también es algo que se debe cuantificar. La insalubridad, bueno, la insalubridad va a depender si el lugar o la zona, pues no hay agua, no cuenta con energía eléctrica, sobre todo cuando no hay agua, ¿no? Y no hay temas de desagüe. Entonces, cuando los proyectos son nuevos, por ejemplo, una obra en un lugar nuevo, ¿no? Por lo general incluso se tiene que contratar estos baños portátiles del tipo Acro, ¿no? Que es una empresa que suele dar estos servicios de baños portátiles, ¿no? Ya que es importante, ¿no? Y si la obra es grande, por ejemplo, y no contabilizas este tipo de baño portátil, pues vas a tener un problema bastante grande, porque el personal que trabaja a tu cargo no va a tener un lugar donde hacer sus necesidades, ¿no? Y aparte que la norma te lo exige, ¿no? La norma te lo exige dependiendo al tipo de labor o al tipo de magnitud del proyecto, ¿no? Bueno, si ya los proyectos son bastante grandes, que duran más de un año, entonces el sueldo anual, complementario, saga, aguinaldo, etcétera, son temas que también se tienen que analizar, ¿no? Algunos otros elementos que se suelen considerar son las cargas sociales, ¿no? Las cargas sociales se va a ver sobre todo en proyectos grandes, ¿no? Como por ejemplo la natalidad, por ejemplo, ¿no? De repente algún trabajador, por ejemplo, ha tenido un hijo, ¿no? Y la ley te exige de que hay que darle un descanso, ¿no? ¿No? Y al darle descanso a este trabajador, pues, ¿qué problema vamos a tener? De que no labore en esos días, ¿no? Vamos a tener, digamos, una pérdida de días, ¿no? Eso ya es una carga social que está reglamentado dentro de nuestra normatividad, ¿no? Entonces hay que considerarla, ¿no? Y hay que tener que tenerlo presente, ¿no? Tiempos no trabajados y pagados, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que correspondería a la carga social, ¿no? O también algunos factores como elementos ajenos, ¿no? a las labores. Por ejemplo, imagínense que hay huelga, ¿no? Como las que ha ocurrido, pues estamos acostumbrados a ver cada cierto tiempo, ¿no? En las cuales, por ejemplo, hay paro de transportistas o hay algún paro social en las cuales pues, el trabajador no puede movilizarse correctamente o su vida está en peligro, ¿no? Entonces, es un tiempo que no se va a trabajar el trabajador, no porque no quiera, sino porque las condiciones sociales no se lo permiten, ¿no? Pero igual se va a tener que hacer los pagos, ¿no? Los pagos de ley, ¿no? Eso no se puede dejar de realizar, ¿no? Beneficios sociales de ley, seguridad social, ¿no? Los beneficios sociales corresponden, ¿no? De acuerdo a ley, que se tienen que cumplir, ¿no? ¿No? Eso está ya parametrizado, ¿no? O sea, hay un parámetro para esto,
¿no? Los beneficios sociales no se pueden obviar, ¿no? Sobre todo si los proyectos son de larga magnitud. Si los proyectos son cortos, yo creo que no está inmerso, ¿no? Pero hoy en día la ley es bastante clara y concisa, ¿no? Ya el hecho de trabajar sea para una empresa, ¿no? O para una empresa privada, ¿no? De corto tiempo, entonces también es solícito y es prudente cumplir estos requerimientos que la ley nos obliga a cumplir. Entonces, señores, bueno, esto es parte y quería de repente para ver, bueno, esto lo vamos a profundizar el día de mañana, ¿no? Entonces, vamos a ver estos temas los vamos a ver en un plano real, ¿no? En AutoCAD, como le vuelvo a repetir, lo voy a presentar en mi máquina, ¿no? Pero bueno, estas son algunas montantes de cómo va direccionada, digamos, las montantes eléctricas, ¿no? Para cada uno de los circuitos, ¿no? Circuito principal. Bueno, esto en general son cajas de paso, ¿no? Para, para el tema de comunicación, ¿no? Telefonía, data, TV, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es más que todo para ver. A ver, bueno, acá tenemos otras consideraciones. Estos elementos que estamos viendo están inmersos ya en los planos de instalaciones eléctricas. Hay que tener en cuenta que los planos de instalaciones eléctricas no solamente es un plano, son muchos planos, ¿no? Y están enumerados. Dentro de los planos están el tema de detalles, ¿no? Los tipos de cajas que van a utilizar. Por ejemplo, aquí podemos apreciar, voy a poner acá, ya. Tenemos acá, por ejemplo, cuadro de cajas y pases, ¿no? Si ustedes pueden ver, tenemos la simbología, ¿no? Y nos da la descripción, justo hablábamos de la descripción del producto que nosotros vamos a tener que instalar, ¿no? Se tiene que cumplir, ¿no? Lo que dice primeramente la especificación, ¿no? Y lo que dice o lo que te menciona los planos de detalle, ¿no? En esta descripción podemos ver qué tipo de caja cuadrada se va a utilizar, ¿no? Y esto se tiene, en el caso de que sea todo costo, ¿no? Esto se tiene que cuantificar, estos valores, ¿no? Hay que hacer una cotización, ¿no? Para poder describir estos tipos de cajas. Por ejemplo, acá te determina solamente caja cuadrada de 100% por 50, pero no te dice qué tipo de caja es, ¿no? No te dice si es de PVC o si es metal, ¿no? Esto ya lo vamos a encontrar en la especificación técnica. En la especificación técnica te va a decir caja cuadrada 100% por 50, PVC, ¿no? O metal, ¿no? Eso netamente te lo dicen en la especificación, ¿no? Bueno, los cálculos de carga, eso ya están dentro de los planos especificados, ¿no? Y eso es muy importante para poder coger los tipos de conductores que vamos a utilizar, el calibre, el tipo de llave termomagnética, ¿no? Eso nos va a ayudar a poder saber qué tipo de llaves diferenciales, interruptores termomagnéticos o disyuntores, ¿no? Las llaves diferenciales tienen el otro nombre de disyuntores, ¿no? Y equipos especiales, ¿no? Entonces, esto también es importante saberlo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo de cargas de un plano determinado, ¿no? Y tenemos el detalle, por ejemplo, ¿no? Esto se llama diagrama de un tablero específico, ¿no? En las cuales nos van a dar consideraciones para poder nosotros ver qué tipo, ¿no? Qué tipo de tablero, bueno, no se ve muy bien. Ya en el plano de que vamos a ver el día de mañana lo vamos a ver más claramente, ¿no? Pero esto está dentro de los planos que vamos a tener a la mano y que vamos a tener que leer y analizar primeramente antes de realizar nuestra cotización, ¿no? Bueno, este es otro plano, ¿no? Estas son las acometidas. Y quería terminar esta lección del tema que hemos visto el día de hoy haciéndoles una recomendación. Para todos los que estén interesados en saber y aprender un poco más
sobre metrados en edificaciones. Yo en forma particular, les voy a recomendar esta bibliografía, este libro que es muy bueno, ¿no? Que se llama Metrados en edificaciones y especialidad en instalaciones eléctricas, ¿no? Este es el ingeniero Oscar Velázquez Bustamante, es un profesional con muchos años de experiencia, que tiene un texto, ¿no? Este texto, no hay muchos textos, como le dije en un inicio sobre metrados en edificaciones, no hay, ¿no? Prácticamente, generalmente son de otros países como España, Colombia, Argentina, ¿no? Que tienen bastante material al respecto, pero acá en el Perú no tenemos mucho material o bibliografía con qué trabajar, ¿no? Entonces, les recomiendo que los que quieran, digamos, aprender un poco más puedan tener este tipo Jaime, consultan dónde se puede conseguir el libro. Bueno, esto lo puedes conseguir frente a la uni. ¿Ya? He buscado en otras universidades y no las he encontrado, solamente las he encontrado frente a la uni. Entonces, busquen frente a la uni y bueno, este es un libro que tiene muchos planos, o sea, es un libro bastante completo para lo que se quiere actualmente en el mercado. En este libro específicamente habla sobre una edificación de 8 pisos, si mal no me equivoco, ¿no? En la cual hace el metrado total de esta edificación de 8 pisos, ¿no? Todos los complementos, todo lo que interviene, todas las consideraciones y todo lo que dice la reglamentación. Entonces, es bastante completo para lo que se quiere o lo que se quiere aprender en esta ocasión. Bien, señores, conmigo será, si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen saber o en todo caso al WhatsApp, por favor. Y para mañana los espero. Esta diapositiva se los voy a enviar, como dice la señorita Sweet, antes de las 9 la van a tener a la mano. Ojalá que sea a las 9, ¿no? Pero igual la van a tener para que puedan darle una releída y algunos puntos que quizás hayan quedado en la duda o en el tintero me la hacen llegar por medio de WhatsApp. Gracias.